Cuando Elías empujó la puerta, el aire dentro de la cabaña olía a madera fría y a algo que ya no respiraba, la ausencia. La nieve que había lamido el umbral durante la noche dejaba su huella en la madera gastada, como si la casa misma hubiese intentado, sin éxito, mantener la forma de lo que fue. En la mesa, junto a la taza de café endurecido y la silla vacía, había un papel doblado con manos pequeñas. El contorno de las letras era torpe, infantil y al mismo tiempo decisivo. Mary Beth, decía la nota con la caligrafía que él conocía desde que la niña aprendió a imitar los trazos, va al sitio donde mamá cantaba, no vuelvas a enojarte. Elías sintió que el mundo se cerraba y a la vez se abría en ese papel. No fue el contenido lo que lo golpeó, sino el silencio que la nota dejaba detrás. La casa sin su risa, la taza sin lavar, la sombra de una voz que ya no contestaba. Las palabras le recordaron otra promesa, una más antigua y con tinta más firme que él guardaba doblada en el bolsillo interior de su chaqueta, una carta de manos que ya no podía tocar. La letra de su esposa, la urgencia de una petición en la que ella pedía, sin exigir, que cuidara de su hija y que viviera si alguna vez hallaba a alguien digno. Un juramento le había salido del pecho en el funeral, entre tierra y viento. Lo juró como se juran los pactos que no se desean romper nunca. No había tiempo para juramentos en ese instante. Afuera la nieve hacía brillar el paisaje como una tabla lisa y traicionera. Cada paso borraría otra pista. Elías se calzó las botas. Notó que Copper, su perro, ya había salido a olisquear las marcas junto al porche y llamando a Ash rozó la cuerda del caballo. Las manos le temblaban más por la memoria que por el frío. En la nieve del sendero, los pequeños surcos de botas de niña iban en dirección al bosque. Habían sido hechas horas antes. La nieve no había cubierto todavía las huellas, pero el viento comenzaba a borrarlas en los bordes. Elías contuvo la respiración y siguió. Al principio sus pasos fueron seguros, como los de siempre. Luego, cuando encontró un trozo de tela aferrado a una rama, el corazón le saltó un latido. Era el borde de un pañuelo con hilo deshilachado y el bordado infantil que la madre de Mary Beth solía esconder en la copa del cajón. Lo sostuvo contra su mejilla y olfateó. El aroma era de humo y pan frío, de vida donde ella ya no estaba. No quiso pensar en hombres con manos duras. Aún así, más adelante, a la vera del arroyo, halló marcas más grandes. Un juego de huellas de bota de hombre que caminaban deliberadas sobre las suyas. No estaban mezcladas con las de Mary Beth. Más bien parecían como si alguien hubiese ido detrás, siguiendo la misma dirección, o escoltándola. Copper apareció junto a él con la nariz manchada de hollín. El perro emitió un gruñido contenido y señalizó hacia una mancha en la nieve, pequeñas motas negras, como si alguien hubiese encendido un fuego no lejos de allí. Elías recogió con guantes los restos, trozos de carbón, una cáscara de haba quemada, ceniza fina. Señales de un campamento rudo, improvisado. La idea que se formó no era única. Una posibilidad era que Mary Beth hubiese encontrado refugio con gente buena en el camino. La otra, más estrecha y sin nombre, susurraba la presencia de hombres que merodeaban, que no preguntaban por compasión sino por provecho. El día corría. El sol caía bajo un gris cortado y la nieve empezaba a perder su brillo. Si alguien la había llevado voluntariamente hacia algún lugar hospitalario, el tiempo estaba en su contra. Si no, el primer golpe de la noche vendría con el frío a borrar pruebas y obligar a la imaginación a inventar escenarios peores. Elías apretó la carta en su bolsillo como quien toca un amuleto herido. La letra de su mujer le ardía en la piel. Al salir de la barranca que conducía al camino del pueblo, escuchó, a lo lejos, el golpe metálico de la campana de la tienda, el rumor cotidiano que seguía sin interés la vida de un hombre. Elías llegó al pueblo con la nieve arremolinando en las esquinas. Copper olisqueó entre las ruedas del carro y Ash resopló vapor en el frío. El mostrador de la tienda tenía huellas mezcladas de clientes y bestias, y el tendero, un hombre que siempre había conocido a Elías con más compasión que palabras, le miró con ojos de quien mide las noticias por su porte. Además estaba Mrs. Halper, con sus manos como palomas y una bufanda gruesa alrededor de la garganta, la proveniente de una casa que conocía secretos. «Te vi cruzar», dijo el tendero sin rodeos. «Mary Beth estuvo aquí esta mañana. Venía con Clara Mayfield».
La niña dijo que iba a casa de la maestra por un rato. La noticia fue un alivio que ardía. Elías dejó escapar una risa contenida que se parecía a un sollozo. ¿Dónde?, preguntó, pero la pregunta fue apenas un soplo. Mrs. Halper se acercó y apoyó una mano en su brazo. Tenía la mirada que las mujeres adquieren cuando han enterrado más de lo que su memoria puede soportar. Cálida, protectora y lista para cerrar la puerta a lo que no podían cambiar. Habló despacio, en voz baja, como si la palabra pudiera romper algo frágil. La maestra tiene una casita junto al río, al borde del molino. La dejó a su cuidado hasta que viniese algún mayor a recogerla. Clara dice que la niña estaba temblando y le contó cosas de cuando su madre cantaba. La llevó para que no se acostase sola. Elías escuchó y por primera vez en horas su pecho se alivió, aunque al mismo tiempo una nueva inquietud se anudó en su estómago. ¿Por qué Clara habría de llevar a la niña sola si había hombres merodeando? ¿Por qué no la había traído al pueblo, a la tienda, a la casa del alguacil? Antes de que pudiera preguntar más, lanzó una mirada al papel en su bolsillo, luego al tendero, y la calma que le invadió no era una promesa de sueño sino una acordada respiración. Se inclinó hacia Mrs. Halper y dijo, ¿Es segura la casa de Clara? Ella negó con la cabeza, pero su negativa no fue un aviso de peligro directo. Fue el reconocimiento de que la seguridad en estos días era un equilibrio y que a menudo se sostenía con manos pequeñas y decisiones valientes. Clara se las apaña bien, murmuró. Es fuerte y es puntual como un reloj. Pero ¿sabes cómo hablan las gentes, Elías? Con todo esto de la banda Colton, ninguno se fía de nadie. La campana del pueblo siguió su timbre. Gente que pasaba asomaba la cabeza en silencio, midiendo, como si el rumor de una casa vacía, una mujer fallecida y una niña perdida fuera un problema que les pertenecía en la misma medida que la nieve que baixaba. Elías no tuvo paciencia para los murmullos. Abandonó el calor del local, subió al caballo y sintió la crin como una cuerda entre sus manos. En el camino hacia la casa de Clara, retuvo un momento para doblar la carta que llevaba al lado de la nota de la niña. La sacó del bolsillo con cuidado, sin leerla de nuevo a pleno, solo para acariciar el pliegue. La caligrafía de su esposa aparecía en su mente como una canción lejana. Recordó su voz en la habitación del hospital, haciéndole prometer que cuidaría a su hija. Recordó incluso el tono de broma que la había usado para vendar la gravedad de la petición. Vive, Elías. Si hay alguien que te haga sonreír otra vez, mírame con buenos ojos. Ese sí había sido una grieta por donde su culpa se filtró durante años, porque jurar proteger a la niña no era lo mismo que negarse a vivir. Jurar no la encadenaba al pasado, sin embargo, él lo había interpretado así. Que mantener el juramento significaba sacrificar cualquier posibilidad de compañía que le hiciera olvidar la ausencia, como si olvidar fuese traicionar. La carta en su bolsillo le recordaba otra cosa, que a veces cuidar era sostener la vida para que siguiera siendo vida, aunque esa vida tomara formas distintas a las que él había imaginado. La casa de Clara estaba al borde del río, unas cuantas veredas por debajo del molino. No era grande, tenía 2 habitaciones, un porche que crujía y una ventana pequeña con cortinas de lino. Humo salía de la chimenea, y por la luz que asomaba pudo ver la silueta de una mujer, moviéndose entre la mesa y la lumbre. Al acercarse, oyó una voz de niña que recitaba algo sin seguir las palabras, con la torpeza dulce de quien copia una canción. Clara abrió la puerta antes de que él llegara al porche. No iba elegante ni preparada para ceremonias. Había atado un pañuelo en su pelo, llevaba las manos manchadas de harina y el delantal con ceniza. Sus ojos se agrandaron un instante, medida entre alerta y alivio, y luego una sonrisa contenida se dibujó en sus labios. No fue una sonrisa de conquista, fue la que se regala a quien llega cargado de grietas y busca un punto de apoyo. Elías, dijo, entrad. Está bien, está durmiendo ahora mismo en la cama pequeña. Vino diciendo que iba a ver el lugar donde su madre cantaba. Me contó una historia y me dijo que no quería que tú te enfadaras. Él no había traído la palabra enfadado para la conversación, solo quería ver a su hija. Cuando cruzó el umbral, la casa le olió a pan recién hecho, a leche tibia y a algo que no sabía nombrar, pero que le fue como bálsamo al cuello, la calidez de una presencia que no juzgaba.
Mary Beth estaba acurrucada en una mantita sobre un colchón improvisado junto a la chimenea. El fuego pintaba de ámbar su pelo y le daba a sus mejillas un rubor que el invierno le había quitado por la mañana. Al abrir los ojos, la niña lo miró y por un momento la contención que había practicado durante semanas se rompió. Se lanzó a sus brazos con la energía de quien cree haber salvado el mundo al encontrar a su héroe. «Papá», dijo con la voz áspera por el frío y por el llanto que había contenido. «Vine a ver el sitio donde mamá cantaba». Clara hizo chocolate. Clara se apartó un paso y les observó con la distancia respetuosa de quien ha ofrecido su techo y no pretende imponerse. No había curiosidad morbosa ni parentesco furtivo en su mirada, solo una evaluación limpia, una mujer que medía necesidades. Elías tomó a la niña con movimientos que la experiencia de la paternidad había hecho automáticos. Sentir su peso fue recuperar un mapa que le había sido arrancado. «Gracias», dijo, breve, mirando a Clara. Ella negó con la cabeza. «No hay de qué. Ella venía por la mañana. La encontré en la ribera. Me contó que recordaba una canción que su madre tarareaba», dijo Clara. Estaba asustada. Mientras Elías se recompuso, notó que la mirada de la maestra buscaba, con cierta timidez, en la chimenea una señal de consentimiento. En los pueblos, las segundas intenciones se leen sin palabras y las decisiones se toman con silencios. Algunos vecinos los acechaban por la ventana y hubo un murmullo que no supo poner nombre. En la conversación que siguió, Clara no se mostró como la heroína que salva sin pedir nada. Su ofrecimiento vino con honestidad. Sabía que la gente hablaba, que los forasteros hacían ruido de cuchillos y que la presencia de la banda Colton había alterado la quietud de Cotton Ridge. Ella misma había tenido que cerrar la puerta una vez en la noche, cuando unas figuras cruzaron la calle con movimientos que no querían ser vistos. «Si vas a volver a casa», dijo Clara con cuidado, «debes saber que no es un refugio seguro. El tejado tiene goteras y las chimeneas piden leña. No es por criticar, Elías, es por ser sincera, y porque Mary Beth se adapta mejor a un lugar con gente que a una casa que recuerda el silencio». Elías escuchó y vio en los ojos de Clara algo que no conocía a menudo: firmeza sin afán, una voluntad de compartir el peso sin reclamarlo. La carta en su bolsillo volvió a calentarse. La letra de su esposa parecía mirarlo desde dentro, y el juramento prometido bajo tierra le recorrió como hierro en frío. Proteger, no abandonar, no fallar. «No se trata de dejar el recuerdo», murmuró él sin frontales. «No se trata de eso». «Lo sé», contestó Clara. «Se trata de sostener la memoria para que valga, no para que la encadenes». Hubo un silencio que la casa ocupó con la complicidad de la lumbre. Mary Beth, que ya había recuperado algo de su travesura, se aferró a un juguete, miró al hombre que la sostenía y preguntó en voz baja: «Papá, ¿podemos quedarnos con Clara? Dice que el lugar donde mamá cantaba está muy cerca y que podemos ir mañana». Elías la observó y en los ojos de su hija encontró una pregunta que se explotaba con todo el poder de una sinceridad infantil. «¿Qué es honrar a mamá? ¿Qué es protegerme?». La respuesta no cabía en una sola palabra. Claro, le ofrecía calor. Su casa ofrecía consuelo. El pueblo ofrecía miradas. Y fuera, la silueta de la banda Colton acechaba, como una veta oscura que podía teñir cualquier decisión con miedo. Antes de dar la respuesta definitiva, escuchó un rumor fuera, un carraspeo de conversación que no podía identificar. Algo o alguien había pasado por la calle de tierra que conducía al molino. Quizás hombres, quizás caballos, quizás sombra. Los forajidos usaban los caminos en que la nieve facilitaba o borraba rastros. Elías notó que sus propios dedos se aferraban al margen de la carta hasta doler. Clara lo observó con atención, como quien evalúa si alguien puede soltar un peso que aún carga. «Si quieres», dijo entonces, «puedes quedarte una noche. No por compasión ni por obligación, por sentido común. Mañana veremos si la gente del pueblo te ayuda con la leña y el tejado, pero si el problema es que no quieres que otra persona entre en tu vida por miedo al juramento que hiciste, entonces tenemos que hablar de otra cosa». Elías la miró. La palabra juramento no había sido pronunciada por él en voz alta desde el funeral. Cuando la hubo dicho aquella vez, sus labios se habían apelmazado en tierra fría.
Decirlo ahora fue como duplicar su peso. Juramento, repitió, saboreando la palabra. Juré que no dejaría que Mary Beth olvidara a su madre. Juré que la mantendría a salvo. Ese juramento me pesa. Creo que si permito que alguien entre, estará traicionando a su memoria. Clara cruzó el cuarto hasta situarse frente a él. Sus manos estaban limpias de harina y su mirada tenía la paciencia del que ha visto morir a gente que no sabe adaptar el dolor. No era crítica lo que ofrecía, sino una alternativa. Un juramento no tiene por qué ser una valla, dijo. Puede ser un mapa. Puedes honrarla enseñando a Mary Beth a reír otra vez. A veces mantener la memoria es lo mismo que dejar entrar la vida. No es traición, es respeto e incluso cariño. La conversación se alargó hasta que la tarde perdió sus bordes. Hablaron de cosas pequeñas, de la manera en que las canciones de la madre se doblaban sobre las semanas, de esos refranes que la mujer repetía, de cómo Mary Beth había aprendido a revolver la masa con una cuchara alta. Pero entre las palabras prácticas se filtró la marea del juramento y la carta. En un momento, Clara se acercó, casi sin darse cuenta, y tomó la carta del bolsillo de Elías. No la abrió. Con dedos ceremoniosos la rozó y luego la devolvió. Fue un gesto de respeto. No necesitaba leer para entender que aquello era sagrado. Si te preocupa mi intención, dijo ella, puedo marcharme. No obligaré a nadie a nada. Pero no quiero que la niña vuelva a estar sola porque tú confundes lealtad con prisión. Elías pensó en la tumba, en sus manos cubiertas de tierra, en la promesa que había salido de su garganta como un animal herido, recordó la voz de su esposa poniéndole una condición en una carta. Si alguna vez encuentras a alguien que te haga sonreír, mírame con buenos ojos. No era el final de una historia, era una autorización para permitir la vida. La noche llegó, y con ella un aire más cortante. Las estrellas no brillaban con generosidad, como si el cielo también vigilara el asentamiento. Afuera, en la distancia, alguien hizo crujir la grava con la planta del pie. No era un movimiento que pusiera en marcha alertas inmediatas, pero sí lo suficiente para que cuerpo y mente estuvieran en guardia. Elías pensó en la banda Colton, en esas noticias que vuelan por los pueblos como aves de mal agüero. Hank Colton con su paso de sombra larga, su banda con rumores de cuchillos y de fuego, no eran leyendas para él, sino algo que rondaba el mapa con hambre. Decidió no volver a la cabaña solitaria por la noche, no con un techo que se doblaba y chimenea que apenas ardía, no con la certeza de que cada sombra podría ser una oferta de peligro. Aceptó, al fin, la invitación de Clara para pasar una noche. No fue una adhesión romántica inmediata, fue una decisión práctica con una veta de esperanza que no se atrevía a nombrar. «Quédate», dijo Clara al final. «Mañana, al alba, podríamos ver el tejado de tu casa. Si te parece, pediremos ayuda, y si hace falta, nos iremos juntos hasta encontrar un lugar más seguro para Mary Beth». Esa pequeña proposición era un puente. Para Elías, ponerse en movimiento implicaba un riesgo y una promesa. Levantó la vista hacia el río. Escuchó el agua. Notó el latido del pueblo, y en su bolsillo la carta se calentó como un pulso. Jurado o no, la palabra acción le sonó a vida. Tomó la decisión más difícil que había tomado desde que la tierra cubrió el féretro, no porque quisiera pasar página a lo que fue, sino porque entendía, por primera vez quizá, que proteger podría incluir empezar de nuevo. Afueras del pueblo, en la oscuridad que ya había engullido los contornos, una hoguera distante parpadeó y se apagó con el viento. Fue un signo mínimo, un dedo en la niebla que señalaba movimiento. No supo si eran hombres de la banda que volvían al camino o si simplemente un granjero había encendido un fuego para abrigar sus manos. Lo cierto es que en la cama junto a la lumbre, Elías cerró los ojos con la decisión fresca y el juramento apretando como una cuerda en el pecho, dispuesto a ver si podía cumplirlo sin dejar morir lo que quedaba por nacer en la casa. En la madrugada siguiente, antes de que el alba pintara el cielo, Elías salió a la puerta y miró las huellas de la noche. El pueblo respiraba en un murmullo. Clara, ya despierta, ató una manta a su brazo y clavó dos ojos firmes en él. «Vamos despacio», dijo. «La nieve borra las huellas, pero los que buscan señales también olvidan a veces el corazón». Él asintió. No todo juramento se rompe o se mantiene por la fuerza.
A menudo se sostiene por la manera en que se vuelve a examinar, por la honestidad con la que se mira y por la voluntad de no convertir la memoria en prisión. Mientras montaba a Ash y sintió bajo sí el temblor de la noche, guardó la carta más cerca del corazón. No porque pensara que la respondería esa mañana, sino porque la llevaba como recordatorio de lo que había prometido y de aquello a lo que ahora debía añadir un nuevo tramo, la posibilidad de permitir una mano amiga en su vida sin traicionar a nadie. Las primeras luces desgranaron color en el borde del bosque. Elías observó el horizonte donde la nieve se inclinaba hacia el arroyo y por un instante la vida le dio la sensación de ser una cuerda tendida entre la memoria y la promesa. Decidió caminar sobre ella, un paso a la vez. Cada huella que dejó al salir del pueblo era un juramento renovado, titubeante, que tal vez le llevaría a la reconstrucción de algo frágil pero verdadero. Mientras tanto, en la cocina, Mary Beth arqueaba la espalda y reclamaba por pan recién hecho, ajena a los cálculos de adultos y ya dispuesta a poner el mundo en su sitio con un beso simple y definitivo. Al dejando atrás la lámpara del pueblo, Elías no sabía aún que las decisiones pequeñas se enredarían con peligros mayores, no la violencia explícita que cuentan los relatos, sino aquella otra que se insinúa y truena en los gestos de los hombres. No sabía tampoco cuánto pesaría el juramento en los días que vendrían, ni qué clase de casa lograrían levantar con manos cansadas y con pocas herramientas. Solo sabía que en su bolsillo una carta y en su boca una promesa lo empujaban hacia adelante, y que a su lado, con la firmeza que apenas empezaba a entender, iba Clara. Cabalgaban con la primera claridad aún pegada a la nieve cuando el camino se estrechó y el arroyo apareció delante de ellos como una cinta de plata rota. El frío había tejido una costra en los bordes. En el centro, el agua corría con prisa, hambrienta de luz. Ash adelantó el paso con la seguridad de quien ha cruzado 1000 veredas, pero esta vez la crin estaba erizada. La respiración del caballo salía en nubes cortas y Ash tanteó con la pata antes de apoyar. Clara, atenta en la otra montura, miró el hielo con los ojos de quien no se confía a la apariencia. La primera piedra para cruzar fue la forma en que Elías midió la distancia, no con mapas ni con cálculos, sino con recuerdos de cuando su mujer cruzaba los mismos pasos canturreando, midiendo cada zancada como si el mundo pudiera sostener una melodía. Mary Beth iba sobre el carro pequeño que habían atado detrás, envuelta en mantas, con la cara asomada hacia el riesgo como si el peligro fuera una aventura que no afectara la alegría. Había confianza en su silencio, una inocencia que Elías no se atrevía a romper con palabras de preocupación. El hielo se dio un crujido bajo la bota de Ash. Fue un sonido claro y fino que abrió un hueco en el pecho de Elías. Ash resbaló al apoyar una pata. Y por un segundo, la lona del carro golpeó la nieve con una queja. Clara clavó los talones en su caballo, inclinó el cuerpo hacia adelante y extendió una mano sin soltar las riendas. Elías notó cómo la fría decisión de la mujer colaboraba con su propia tensión. No hubo gestos grandilocuentes, solo un oficio de manos que empujaban y sujetaban, un trabajo corporal de equilibrio en que cada respiración importaba. Un paso más, murmuró Clara, sin dramatismo. Juntos. Y así caminaron. Ash en el hielo, el carro balanceando detrás, Copper con el pelo erizado, avanzando a la derecha como si olfateara advertencias que los ojos no veían. Cuando el centro se dio bajo una rodilla del caballo, no fue la caída lo que llegó a Elías en primer lugar, sino la sensación de caída en la memoria. Su esposa inclinando ese mismo cuerpo para sujetar a su hija, la estampa de una mujer que había sabido medir peligros por el pulso. Elías tiró de la brida con toda la fuerza que pudo reunir y el caballo, obedeciendo, sacó la pata fuera del crujido y apoyó en la banca de hielo firme. No hubo más que un susto, ninguna extremidad se rompió, ningún grito desgarró la mañana. Pero cuando retomaron la marcha, el aire alrededor de ellos parecía más pesado, como si el arroyo hubiera dejado en la costumbre una gota de duda. Bien, dijo Elías al fin, con la voz áspera. Seguimos. En el sendero que bordeaba la ribera, el paisaje perdió la compostura del pueblo y volvió a ser aquello que el frío modela: troncos desnudos, barbas de hielo en las ramas, huellas que se diluían en los claros.
Dejaron la balsa oscura del molino atrás y pronto vieron, al borde de la ladera, señales de que la vida humana había sido reciente. Un montón de leña apilada, una olla medio enterrada en la nieve y más adelante, la estampa de un techo privado donde el temporal había sido menos cruel. Pero al acercarse a la cabaña de Elías, la verdad apareció con la violencia tenue de la realidad. El tejado había sido arrancado en parte, como si la tormenta hubiese pasado con apetito. La cubierta, donde solía aposentarse la nevada como un pliegue cómodo, estaba hecha jirones. La chimenea se inclinaba en un ángulo que tenía algo de tristeza herida. Los tejos y las vigas se habían abierto como manos viejas que ya no sujetan. El viento soplaba por donde debía entrar la calma. Elías descendió del caballo con rapidez, más por necesitar tocar que por pragmatismo. Las manos le temblaron al asir el primer tablón que sostenía la cornisa. Under the eaves, la acumulación de polvo guardaba la forma de lo que había sido vida, la marca de una taza, la sombra de una pequeña alfombra. El interior estaba frío y se oía el silencio como si fuera una tapa metálica puesta sobre algo frágil. Clara se acercó en silencio. Juntos, miraron el techo que había sido una promesa y ahora era un mapa de trabajo. Mary Beth bajó del carro con la naturalidad de la infancia. 2 pasos rápidos, una sonrisa a medias, la espalda encogida como para custodiar su abrazo con la vida. No necesitó ver mucho para saber que el hogar había sido golpeado por la tempestad. Su pequeño gesto, llevar una muñeca hecha de trapos, fue suficiente para que las sombras se hicieran nombres. Elías aspiró con fuerza el aire helado y por un instante tuvo la sensación de estar fuera de sí mismo. Tenía en la mano la carta de su mujer, doblada y caliente por el cuerpo. Era el amuleto y la carga a la vez. Había prometido no romper aquel juramento, y sin embargo, el techo abierto se presentaba como una metáfora demasiado clara. Promesas hechas, techos caídos. ¿Cómo proteger con un tejado que se abría al invierno? Necesitaremos clavos, dijo él al fin, con la voz que cobra medida en la urgencia. Y un andamio. Esto no es algo que pueda hacer uno solo. Clara asintió. No hubo complacencia en el gesto. Había en su mirada la contabilidad del esfuerzo y un brillo que no dejaba de ser práctico. Trabajo, herramientas, manos. La gente del pueblo, a medida que se corría la voz, comenzó a aparecer en la cuesta. Hombres con abrigos gruesos y mujeres con delantales asomando, ojos que no juzgan, sino que miden lo que hace falta. Mrs. Halper llegó con una cesta de horneados, el tendero cargó tablones en su carreta y un par de vecinos mayores trajeron escaleras. Nadie habló de gratitud en voz alta. El gesto sustituyó a la palabra. La comunidad hizo acto de presencia en el frío. En ese desfile de ayuda, Elías sintió otra punzada de culpa y de alivio entrelazada. La carta le calentó la mano como si la cosa viva dentro de ella reclamase su atención. Pero cuando la mujer del bar del pueblo, una figura ancha, de manos duras y sonrisa franca, le ofreció un martillo, Elías comprendió que el juramento debía ser algo obrado, no solo nombrado. Proteger incluía ponerse a trabajar, con humildad, con la voluntad de permitir que otros ayudaran. Quizá eso también era obedecer la letra de su esposa. Trabajaron desde la luz más pálida hasta que la tarde se volvió un manto que dificultaba distinguir los colores. Elías subió a la escalera arrimada al costado que aún resistía. Clavó la primera tabla con fuerza medida, notando en la muñeca cómo la sangre le recordaba que estaba vivo. Clara sostenía el listón en el otro extremo, el delantal manchado por la leña y la harina, los dedos curtidos por tanto trabajo inocente. Mary Beth corría alrededor, recogiendo clavos que caían como lluvia de pequeñas promesas, y cada tanto se acercaba para dejar un guante o una cuchara, porque en la casa de la maestra había aprendido el valor de la entrega. Hubo un momento, una medianía entre tarea y conversación, cuando la tensión del día aflojó a modo de latido. Clara y Elías se sentaron juntos en el porche, con la nieve a los pies y un termo de chocolate humeando entre ambos, y la carta salió del bolsillo como quien demanda su protagonismo. «Puedes leerla si quieres», dijo Elías, apenas murmurando. «No es justo que la lleves solo en el bolsillo como si fuera un peso que se oculta». Clara tomó la carta con dedos que habían sostenido libros y tizas en aulas pequeñas. No la abrió de inmediato. Miró a Elías con esa mezcla de discreción y ternura que había guiado sus actos desde el primer encuentro.
No la leeré si no quieres, contestó. Pero si está aquí, es porque tu mujer te confió algo, y eso merece ser cuidado. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo se permitió la vulnerabilidad de la confesión. Ella me escribió, dijo. Me pidió que cuidara de Mary Beth. Y me pidió otra cosa, que viviera si alguna vez encontraba a alguien digno. En el funeral, juro que aún lo recuerdo. Estoy tan aferrado a eso que a veces siento que cualquier gesto de vivir es traición. No sé cómo hacer las dos cosas a la vez. Clara posó la carta sobre la mesa, la deslizó y la contempló. No necesitó abrirla para comprender la anatomía del juramento, el lugar donde nace la lealtad y la sombra donde crece la negación. La lealtad, cuando se convierte en cárcel, deja de cumplir su sentido. Un juramento es un mapa, dijo Clara por fin, con la voz que había mostrado ser guía. No es una verja. Si lo miras con la mano temblorosa, verás caminos, no barrotes. Ella no te pidió que te impidieras vivir. Te pidió que la cuidaras. Y cuidar no es morir al propio corazón, es enseñarle a latir mejor. Él cerró los ojos un instante y dejó salir un aire que sonó a perdón para sí mismo. La noche vino con silencios y luces. Entre la gente que había traído madera y clavos, alguien comenzó a tararear una canción que Mary Beth conocía, una estrofa que su madre había repetido en las noches. La niña se incorporó, dejándose llevar por una melodía que la cosía a los recuerdos de manera no dolorosa, sino templada. Fue la música, más que las palabras, la que clausuró el día. En la casa reparada en parte, la familia improvisada se sentó a cenar. Sopa, pan negro y risas tímidas. Hubo bromas sobre el martillo que se escapó y sobre el perro que había hecho ascos al fuego. La noche pareció, por primera vez en días, un techo compartido. El sueño llegó con la calma de quien ha hecho lo que debía. En la cama improvisada, Elías sintió la carta contra la piel y entendió que guardarla cerrado no era suficiente, pero no la leyó aún. Esperó al momento que la soledad concede a las decisiones. La madrugada, cuando la casa respira lento, se levantó, sin despertar a Mary Beth ni a Clara, y salió al porche con la carta en la mano. La luna era una moneda pálida que mojaba los contornos. Frente a la chimenea de la casa, sentado sobre un tronco, leyó las palabras que su mujer había escrito con la calma de quien sostiene una vida, frases sin dramatismo, llenas de observaciones pequeñas, que la niña debía aprender a coser, que se vendría mal tiempo en ciertos inviernos, que Elías debía permitir en su mesa la risa ajena cuando llegase. Y al final, una línea que no pidió ni exigió, sino que abrió. Si algún día encuentras a alguien que te haga sonreír, mírame con buenos ojos. Las palabras fueron una mano que tocaba su espalda y abría una puerta. No fue un permiso que le sacó de la culpa, sino una licencia para la humanidad. El juramento que había hecho en el funeral no se desvanecía, simplemente se enriquecía con sentido. Proteger no era únicamente erigir muros, era sostener la posibilidad de que la niña tuviera un lugar cálido y de que su padre tuviera, también, respiro. Elías cerró la carta y por primera vez desde la tumba sonrió con una ternura que no traicionaba, que cumplía. La calma de la madrugada fue un puente hacia la decisión. Al regresar a la cama, se encontró con que Mary Beth había soñado y ahora tenía la cara húmeda de quien sueña con el amor y se despierta con la demanda de mantenerlo. Ella le miró, medio dormida, y le apretó la mano sin palabras. Para Elías fue suficiente. No se trataba de abandonar el juramento, sino de hacerlo viable. A la mañana siguiente, cuando la niebla se disolvió en finas hebras de luz, apareció el rumor de caballos al otro lado del valle. No era el ruido contundente de una banda a caballo lanzando una carga. Era algo más cuidadoso, como pasos furtivos. El pueblo mantuvo su ritmo como si fuera un corazón que late con vigilancia. Mrs. Halper y el tendero se reunieron en la calle, intercambiaron palabras en voz baja y poco a poco la noticia se aclaró. Hank Colton y unos pocos de su gente habían llegado a las afueras para ver si había algo que mereciera su interés. No era la primera vez que el nombre tensaba las caras. La banda ya había pasado por Cotton Ridge con rumores de saqueos y viejas amenazas.
Elías se colocó al frente de su propia puerta como si defendiera algo más que un tejado. No era sed de pelea lo que lo animaba, era el instinto de quien entiende que una amenaza exige medida. Clara observó el movimiento con la calma de quien sabe que los gestos importan. Mary Beth se acercó con la curiosidad que la infancia le presta al mundo, y Elías, por primera vez, se permitió mirar a la mujer que ofrecía su casa como si fuera su propia prolongación. Había en ambos una decisión: no dejar que el miedo marcara el ritmo de la vida. En el valle, Hank Colton no llegó con trompetas. Su figura apareció entre árboles como una sombra peor. Llevaba la mirada dura de quien ha hecho del mundo un mapa de escasez. Vino con un caballo viejo y un gesto medido. No había en él la grandilocuencia del forajido de historias, solo un hombre que había aprendido a leer oportunidades en los bolsillos de los demás. Sus hombres se quedaron a distancia, sin descender del paso, vigilando el pueblo con la distancia de la amenaza. A veces el peligro no es la violencia, sino la manera en que la posibilidad de perder algo atenaza. Elías salió a encontrarse con Hank sin alardes. No fue una confrontación teatral. Fue la mesa de un diálogo que se disputaba por la serenidad. Hank midió con ojos duros las tablillas nuevas del tejado, la fila de vecinos, la presencia de un caballo doble. Sabía que un lugar defendido por comunidad complica la historia. En su despacho personal, en su lógica de hombre que ha hecho del miedo su negocio, la desistencia es una victoria menor, pero una victoria. No por nobleza, sino por cálculo. No hemos venido a buscar pleitos, dijo Elías con voz firme. Si buscáis comida, mercado hay en el pueblo. Si buscáis trabajo, aquí tenemos tarea. Pero no habrá presa fácil. Hank, con el mapamundi de sus cicatrices, observó a Elías y luego al grupo que se formaba junto a la casa. Hombres con palas, caras curtidas por el invierno, mujeres con mantas al hombro. La presencia de los otros fue el idioma que sustituyó a la violencia. Hank bajó la vista y por un instante pudo leer en las manos de Elías la historia de un juramento y de una carta. No era lo que él valoraba, pero era suficientemente intimidante. Hizo una mueca y con decisión propia del que respeta la utilidad de un gesto, giró su caballo y se perdió en el corredor de árboles, sin necesidad de enfrentar ni destruir. El pueblo contuvo la respiración hasta que el paso de los caballos quedó lejos, y luego exhaló en un coro de alivio que fue rumor más que ruido. La amenaza se disipó sin combate. No fue valentía en la forma que las canciones ennoblecen, sino sentido común y solidaridad. Elías comprendió en ese momento que cuidar también incluye construir redes, y que su juramento, sostenido en una carta y en un recuerdo, podía coexistir con el apoyo de su gente. Los días siguientes se convirtieron en una liturgia de reconstrucción. Trabajaron el tejado hasta dejar una cubierta somera que repeliera la lluvia y la nieve. Aprendieron a medir la madera, a afilar clavos, a sostener poleas. Hubo caídas leves, manos enrojecidas por el frío y dedos marcados por astillas que las mujeres de la aldea curaban con ungüentos y palabras. Mary Beth se volvió la voz del descanso para los obreros. Traía tazas de chocolate. Cantaba la canción de su madre en los momentos en que las manos necesitaban un descanso. Ofrecía pequeñas manos para pasar clavos o recoger restos. Su cercanía no era un adorno sentimental, sino una calma que daba ritmo. Clara trabajó con la misma diligencia que su trabajo de maestra le requería en otros tiempos. Organizó, asignó, calmó. Fue ella quien enseñó a Elías a pedir ayuda sin que pareciera una renuncia. Fue ella quien a la hora del almuerzo le ofreció la palabra necesaria. No estás obligado a cargarlo todo solo, le dijo un mediodía. La carta no te obliga a morir por tu juramento, te pide que cuides, y cuidar, muchas veces, es aceptar manos. Él comprendió que sus resistencias habían sido más simbólicas que reales. Mantuvo la carta cerca, pero dejó que otros le ayudaran. Esa apertura fue un negocio de confianza. Las manos del pueblo se convirtieron en el andamio donde el juramento reposó con menos peso. En el proceso, descubrieron en un rincón de la buhardilla un paquete envuelto en tela. Era pequeño, cuidadosamente atado. Dentro, sobre la madera, un pañuelo bordado con las iniciales de su esposa apareció con la fuerza de un recuerdo táctil. El olor a lavanda, todavía tenue, envió a Elías al límite de la emoción.
No fue un revulsivo cruel, sino una vértebra suelta que, al acomodarla, permitió que el torso se enderezara. Lo guardaba en la caja de los trapos, murmuró él con la voz quebrada. Lo había escondido ahí para que no se perdiera. Clara tomó el pañuelo con reverencia y se lo ofreció a Mary Beth. La niña, con la seriedad de quienes honran reliquias, apretó la tela contra la mejilla y luego la besó. Fue un gesto simple que cerró una herida. El pasado debía ser tocado para no doler tanto. El pañuelo se volvió símbolo, la memoria vivible en manos de la niña, que no necesitaba dejar de amarla para seguir viviendo. Hubo un momento de tregua en que Elías, solo junto al fuego, abrió la carta nuevamente. Esta vez no la leyó como un mandato, sino como una conversación pendiente. Se permitió recordar la voz, los gestos, la manera en que la mujer le ponía nombres a las cosas. Recordó el día del funeral, el viento que había medido la tierra y su promesa hecha con la garganta rota. Repitió el juramento con la conciencia de quien pesa cada palabra: proteger, no traicionar, sostener. Y entre ese repaso hubo una epifanía modesta. Podía sostener todo eso sin quedar atrapado en una soledad que marchitara a su hija. La carta no pedía sacrificio sin sentido, pedía resguardo, y el resguardo podía incluir alegría. La tarde en que terminaron gran parte del techo, la lluvia llegó en forma de nieve menuda, casi festiva. La cabaña gruñía con la nueva estructura, y dentro, el calor ya tenía la aspiración de ser hogar. Se sentaron a cenar sin demasiados adornos, y Mary Beth, un tanto traviesa, comenzó a cantar la vieja canción de su madre. La melodía se filtró por las vigas y pareció pegar en la madera como un barniz nuevo. Elías tomó la mano de Clara por instinto, no por impulso romántico dramático, sino por la simple necesidad de un contacto que dijese: «Estamos en esto juntos». «No me pidas que olvide», le dijo él en un susurro. «No puedo borrar a quien fue mi vida». «No te lo pido», replicó Clara. «Te pido que la memoria no sea el motivo por el que no dejes que algo nuevo nazca. Será siempre parte de ti y de Mary Beth». Esa conversación, en la que las palabras no pretendían resolverlo todo, fue la antesala del clímax íntimo de su historia. Al día siguiente, después de colgar la última tabla y de pintar una pared con manos temblorosas de cansancio, Elías se sentó frente a la chimenea con la carta extendida entre las manos. Mary Beth jugaba en el suelo con la muñeca y Clara, con una taza humeante, se arrodilló a su lado. «Hay algo que no te dije cuando vinimos», dijo Elías con la honestidad de quien ha decidido no callar más. «En el funeral juré. Lo hice con la certeza de que no querría que nadie borrara su recuerdo. Pero ahora», miró a Clara, «veo que jurar no es lo mismo que encerrarme. La carta de ella me lo dice claramente. Me pide cuidado, me da permiso para vivir». Clara le miró sin prisa. Su mano reposó sobre la de él, sin apuro, como si la ternura sufí fuese una medida concreta. «Entonces», contestó ella suavemente, «cumplamos juntos ese juramento, no como una cadena, sino como lo que es, un encargo de amor. Si tu esposa confió en ti y te pidió que vivieras, yo me ofrezco para que esa vida se haga menos pesada». Él la miró, y en su rostro no hubo certezas heroicas, sino una aceptación gradual y humilde. Sabía que no sería un camino sin desafíos. Sabía que la comunidad, los murmullos y el propio miedo le tendrían pruebas, pero también comprendía que el juramento se volvía viable si lo abrazaban otros. Con el tiempo, las rutinas comenzaron a ordenar el día como si la cabaña ya tuviera un latido propio. Clara siguió con su trabajo de maestra, pero ahora su casa era también un refugio donde Mary Beth dejaba muñecas y donde los bequindios pasaban a tomar sopa. Elías empezó a enseñar a la niña a herrar una herradura pequeña, a medir la leña con el ojo, a cuidar a Ash. No era un reemplazo del pasado, sino la enseñanza práctica de un presente que hace sensible la memoria. Mary Beth, por su parte, fue creciendo con una mezcla de autoridad paterna y afecto maternal simbólico. Clara no fue una sustituta, y la historia no quiso forzar ese guión. En cambio, la mujer se volvió una presencia estable que no pretendió jamás superar lo que había sido. El vínculo humano que surgió entre ellos fue más lento que lo que los cuentos prometen. Hubo dudas, silencios y pequeños malentendidos. Pero hubo también un refrán tácito que lo sostuvo. Nadie había venido a borrar. Todos habían venido a cuidar.
los rumores del pueblo, inevitablemente, continuaron su curso. Había quien murmuraba sobre la presencia de Clara en la vida de Elías. Otros miraban con desconfianza el hecho de que la hija del difunto se quedase en casa ajena. Pero cuando la gente del pueblo necesitaba ayuda, el mismo techo que habían reparado acunaba a los que tocaban la puerta. La compasión y la ayuda son un remedio prolongado contra los chismes. Cada gesto de servicio devolvía a la comunidad una razón para apoyar a los suyos. Y allí, en el centro de la casa, la carta siguió siendo un objeto querido, consultado no con rituales sino con cariño. En cierta ocasión, meses después, el sonido de caballos volvió a acercarse. Esta vez no eran los hombres de la banda los que vinieron. La línea de sombras que apareció entre los árboles eran rostros conocidos del pueblo vecino. Traían herramientas y una carreta llena de paja. Habían venido por la fama del trabajo honesto y las manos que la gente del lugar ofrecía. Era la prueba más nítida de que la casa reparada había dejado de ser un lugar para guardar un dolor y se había hecho un hogar que podía abrirse sin miedo. Elías, que ya no llevaba la carta en el bolsillo como un hierro candente, sino como un recuerdo cálido, recibió a los nuevos y los saludó con la calma de quien ha aprendido que el juramento también se cumple con la hospitalidad. La reconstrucción fue algo más que una obra física. Fueron conversaciones alrededor del fuego, costuras hechas en las tardes de lluvia, la decisión de plantar un huerto que Mary Beth cuidaba con una dedicación casi sagrada. El huerto era, para la niña, una continuidad de la canción de su madre, semillas que se enterraban y luego salían, vida que volvía a la superficie. Elías le enseñaba a doblar la tierra, a ver en el lomo de cada semilla la promesa. Clara, al lado, anotaba progresos en una libreta. Calculaba cuánta agua necesitaban las plantas y con qué paciencia medían el crecimiento. Hubo un episodio que selló aquello que no se puede nombrar con palabras frías. Una noche en que la tormenta fuerte los obligó a reunirse en la sala. El viento golpeaba con furia las ventanas y la menor filtración de luz les hacía más cercanos. Mary Beth, cansada, se durmió en la alfombra con la muñeca a su lado. Elías y Clara se miraron sin grandes declaraciones. En el silencio hubo una circulación de gratitud. Él tomó la carta y la puso en la mesa delante de ellos como el signo de su compromiso renovado. «No prometo que no tendré miedo», dijo Elías. «No prometo que esto sea perfecto. Prometo que haré lo que haga falta para que Mary Beth tenga un lugar donde crecer y que honraré la memoria de quien fue tu madre». Clara tomó su mano con lentitud y asintió. No hicieron proclamas que debieran ser recordadas. No hicieron nada más que fijar una decisión con la vida cotidiana. Fue suficiente. La noche pasó, la tormenta se marchó y las golondrinas lejanas no trajeron otra amenaza. Con el paso de las estaciones, la cabaña se transformó. Las goteras fueron reparadas, la chimenea encajó un nuevo tiro, la pata del carro se arregló y Ash recuperó la energía. La carta, por su parte, encontró su lugar en una caja donde también reposaban fotos, contigo y más trapos con olor a lavanda. No era un objeto que dictara la vida, sino un faro que orientaba las decisiones. Elías aprendió a mirar a su esposa sin que su recuerdo fuese una carga instantánea. La recordaba en los gestos de su hija, en las canciones, en la manera en que la casa acogía a quienes llegaban. Y comprendió que el juramento que había hecho cuando la tierra cubrió el féretro no le obligaba a ser un hombre solitario. Más bien, le empujaba a permitir que los años vinieran con compañía. Clara se volvió, con la naturalidad de quien reconoce la bondad en lo cotidiano, una mujer con quien compartir la vida en el tacto de los días. No hubo grandes besos, ni escenas cinematográficas. Hubo desayunos, discusión sobre cómo plantar la huerta y noches en que uno leía mientras el otro cosía. Fue la reparación lenta de lo que la vida hace cuando la voluntad se alinea con la ternura. El pueblo entró en una nueva normalidad que, para la mayoría, consistía en ver a Mary Beth correr por la calle con la muñeca a cuestas, en escuchar la risa de Clara en la escuela y en ver a Elías junto al establo hablando con Ash como si contara secretos. Los rumores desfallecieron porque la vida sostenida por la perseverancia desgasta la voz de la sospecha.
En una tarde templada, con la primavera asomando en brotes verdes que dejaban atrás el blanco, Elías hizo algo que había planeado desde hacía tiempo. Invitó al pueblo a una pequeña reunión en su casa para agradecer la ayuda. No fueron discursos largos, fueron manos que se estrecharon, panes que se compartieron, risas que se mezclaron con la conversación. Mary Beth cantó la canción de su madre y la casa resonó con calor. En un rincón, Elías puso la carta en la mesa y dejó que cualquiera que quisiera la leyera. No por exhibicionismo, sino por la necesidad de que la memoria fuera pública y no una carga secreta. Al caer la tarde, mientras los invitados se marchaban y las sombras se estiraban, Elías y Clara se quedaron mirando el fuego. Mary Beth se acurrucó junto a ellos, con los párpados pesados. Él pasó la mano por el cabello de la niña y luego miró a Clara con una serenidad que no había conocido meses atrás. No prometí que no tendría miedo, dijo de nuevo, esta vez con una sonrisa leve. Pero ahora sé que el juramento es un camino compartido. No lo rompo, lo vivo, y eso nos hace libres. Clara apoyó la cabeza en su hombro sin contemplaciones. La respuesta fue la que no exige palabras, un gesto de cercanía, una promesa tácita. La carta, que había sido el centro de tantas incertidumbres, quedó en la mesa como un testigo discreto. Los años no borran el dolor, pero lo acomodan. Las canciones se siguen transmitiendo, las manos siguen enseñando, y la casa, que un día fue un esqueleto de madera, se volvió un lugar donde las voces se cruzan sin temor. Mary Beth creció con el consuelo de una madre ausente que vive en la canción y con la presencia de un hogar que supo, a la vez, respetar y ampliar la memoria. No hubo un final de cuento infantil en que todo se resuelve como por arte de magia. Lo que hubo fue un trabajo paciente, mañanas de leña, noches de sopa, huertos que echaron raíces y amigos que vinieron a ayudar. La vida, en su paciencia, se reveló como la mejor de las reconstrucciones. Una tarde de verano, ya con la casa firme y con el huerto dando resultados, Elías, Clara y Mary Beth se sentaron en el porche como otros años. El sol calentaba la madera y el aire llevaba olor a tierra removida. La niña, ahora con el pelo más largo, cantó la canción de su madre como si fuera suyo ese legado. «Papá», dijo Mary Beth de repente, con la franqueza propia de los niños, «¿qué era lo que mamá quería más? ¿Que cuidaras de mí o que fueses feliz?» Elías la miró. Por un instante, la respuesta tuvo la complejidad de una pared que nadie puede pintar de un solo color. «Quería las dos cosas», contestó él, y me pidió que, si encontraba a alguien que me hiciera sonreír, mirara con buenos ojos. No lo hizo para que la olvidara, sino para que el amor siguiera. Aprendí que cuidar es también dejar que la vida venga con compañía. Mary Beth asintió con la seriedad de una pequeña maestra. Clara, por su parte, cogió la mano de Elías y la apretó con dulzura. No hubo grandes juramentos ni promesas selladas en pergaminos. Lo que hubo fue la práctica diaria de la ternura. La carta, la promesa, la memoria y la vida se acomodaron en un equilibrio que no era perfecto, pero sí verdadero. Esa noche, cuando el porche se llenó de estrellas y la chimenea proyectó su luz como un farol en una costa serena, Elías dejó la carta en su lugar más seguro, no escondida, sino visible, como el faro que guía. Miró a Clara y a su hija y supo que el juramento que no podía romper no consistía en no cambiar. Consistía en vivir con fidelidad a lo que amó, permitiendo que ese amor fructificara en nuevas formas. Cuando las manos de Mary Beth se acurrucaron en su regazo y la voz de Clara tarareó la canción que había sido siempre un ancla, el vaquero entendió una verdad simple. La promesa que no se rompe a veces es la misma que te enseña a sostener la vida, a abrir la puerta sin traicionar la memoria. Y en ese gesto, en ese abrir sin traicionar, encontró la dignidad de cumplir lo que había jurado, pero también la paz de permitir que la vida siguiera su curso, con compañía, con trabajo y con esperanza. Si esta historia te ha movido, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar cómo un juramento puede convertirse en puente y no en prisión. Cuéntanos en los comentarios cuál gesto de sacrificio y amor te pareció más significativo. La casa siguió su vida. Las manchas del tiempo en la madera se volvieron historia. Las canciones se heredaron como recetas. Y el juramento permaneció, no como una cadena, sino como brújula. Elías ya no vivía a la sombra de lo que hubo.
Vivía con la presencia de lo que había sido y con la posibilidad de lo que aún podía ser. Clara era la mano que sostenía el presente con ternura y firmeza. Mary Beth era la canción que todos allí aprendían a cantar. En la última imagen que queda de aquella cabaña en Cotton Ridge, la familia improvisada se recorta frente al atardecer. Elías con el sombrero en la mano, observando el horizonte que ya no le parecía un borde sino una invitación. Clara a su lado, con el delantal manchado de harina y la paciencia en la mirada. Mary Beth corriendo con la muñeca, dejándose llevar por la inocencia confiada en la que los juramentos se cumplen creciendo. Ash pastaba cerca y Copper dormía, con la cabeza sobre las patas, testigos de una vida que se rehace con manos compartidas. La carta y el juramento siguieron allí, como hilo dorado que ensambla pasado y futuro. No fue la promesa de un final perfecto, fue la promesa de un hogar que se construye día a día, con trabajo, con dolor y con ternura. Y en ese trabajar, en ese cuidar, Elías descubrió que no romper un juramento a veces significa justamente eso, cuidarlo, multiplicarlo y dejar que el amor se expanda sin traicionar la memoria. Comparte esta historia si crees que el amor se demuestra con actos y no solo con palabras. Cuéntanos en los comentarios qué gesto te conmovió más y suscríbete para más relatos que guardan la forma de lo humano.